Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a la materia de formulación y gestión de políticas públicas. Esta es la primera unidad en la cual estaremos viendo la parte introductoria al tema de las políticas públicas, analizándolas como un factor común de la política. Esto tiene que ver con el diseño, la gestión y evaluación de las políticas públicas. Lo primero que tendríamos que decir es que hay una búsqueda recíproca entre la política y las políticas públicas. En este sentido, nosotros debemos entender que las políticas públicas tienen que ver con un sistema político y en general con el gobierno. A partir de eso, lo que nosotros vamos a observar es que en este proceso los gobiernos finalmente buscan la manera de implementar cambios y estos se dan a través de las políticas públicas. Es importante para este gobierno sus resultados más que propiamente su estructura. En torno a esto que entendemos como las políticas públicas, si nosotros observamos, se pueden acotar las discusiones políticas, se pueden diferenciar problemas y soluciones de manera también específica, se pueden precisar diferencias y vincular los temas a soluciones más amplias o secuenciales. Al mismo tiempo, plantearse esfuerzos compartidos y participar de manera específica. ¿Qué implica este aspecto? Que las políticas públicas son un instrumento fundamental en el quehacer gubernamental actual. Dado que las políticas públicas son un elemento técnico, se requiere constantemente de vincular tanto estos conocimientos con la sociedad, con las directrices que el propio gobierno tenga. Evidentemente, las políticas públicas requieren de los elementos técnicos y por supuesto de la política. Si bien es cierto son decisiones técnicas, no están desvinculadas del sistema político en general. De esta manera nosotros nos tendríamos que preguntar qué es una buena política pública. Y básicamente nosotros entendemos que debe incluir orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales y la previsión de sus resultados. Bien, entonces nosotros obtenemos que las características de una política pública de excelencia deben tener una fundamentación amplia y no solo específica. Esto significa determinar cuál es la idea y hacia dónde vamos. Deben estimarse costos y alternativas de financiamiento, factores para una evaluación de costo-beneficio social, beneficio social marginado comparado con el de otras políticas, esto es determinar cuál es el aspecto prioritario o cuál debe ser en una escala de valores, cuál es la consistencia interna y agregada, esto es, a qué se agrega o qué inicia. Esto es importante porque las políticas públicas deben ser encadenadas y vinculadas a la propia planeación del gobierno. ¿Qué se espera de apoyos y críticas? Esto es común. Una acción, la que sea, va a implicar que los grupos disidentes lo critiquen y por supuesto los grupos aliados lo apoyen, pero habría que calcular estos aspectos en el ámbito político, corporativo y académico. ¿En qué sentido se da una oportunidad política? Esto es, la política tiene que ver con los tiempos. En ese sentido, si nosotros hablamos de una política pública, deberíamos estar considerando si es el momento adecuado o no para llevarla a cabo. El siguiente punto tiene que ver con el lugar en la secuencia de medidas pertinentes. ¿Qué es primero? ¿Qué condiciona qué? Esto es, ¿la política pública tiene ya las condiciones para implementarse o requiere de algún elemento previo? O bien tiene un condicionante importante. Al mismo tiempo se debe tener una claridad completa de los objetivos con los cuales uno piensa manejarse dentro de esta política pública. De otra manera, si no se tienen claros los objetivos, es imposible llegar a un momento en el cual se pueda evaluar
a partir de una serie de acopio de información, evaluar y con esto lograr la reingeniería y tomar decisiones respecto de esta. Junto a ello, nosotros tendríamos que encontrar la funcionalidad de los instrumentos y, por último, los indicadores. Esto es importante. El dinero en el gobierno siempre es un bien escaso, esto es obvio, pero debe entenderse que debe existir elementos con los cuales uno pueda hacer un análisis costo-beneficio sobre tiempos y sobre las condiciones del gobierno. Si bien es cierto, dos políticas públicas pudieran atender el mismo problema, no necesariamente lo tendrían que hacer seguramente con la misma eficacia y eficiencia, ni con los mismos costos. A partir de eso, nosotros encontramos un ciclo de políticas públicas, que es el que estamos observando actualmente en la imagen. Cabe mencionar que no necesariamente nosotros tendríamos que encontrar exactamente esos pasos. Casi todos los autores opinan que es una serie de fases, más bien como una orientación en términos abstractos, teóricos, pero que definitivamente esas fases pueden incluir algunos elementos más o algunos ya pueden estar desarrollados. Entonces, dependiendo de esto, y lo van a ver en las lecturas que se les está sugiriendo, van a poder observar que de acuerdo al autor se tienen estos ciclos. Pero de alguna manera nosotros tendríamos estos momentos básicos. Tenemos una planificación que parte de la idea con la cual nosotros queremos atender un problema y a partir de eso se hace un diseño de una política pública. Posteriormente estaría la gestión de los recursos. Toda política pública implica recursos. No necesariamente tiene que ser dinero, pero sí definitivamente como tal elementos que hagan posible la realización de esta política pública. A partir de eso es que se implementa, ¿sí? Y se lleva a cabo. Esta parte es muy importante porque todo lo que se ha diseñado ahora se tiene que llevar a la práctica. Una vez que la práctica de la política pública ya se encuentra en funcionamiento, de acuerdo a la planificación, se tendrá que hacer un análisis de la gestión. ¿Qué implicará? Implicará reconocer cuáles son estos indicadores, si se están generando y la información que se requiere se está optimizando para que con eso podamos pasar al siguiente elemento que sería la evaluación. La evaluación tiene que ver con el aspecto de definir si la política pública está cumpliendo con los objetivos, si de acuerdo con los indicadores se está llevando a cabo de una manera precisa. No siempre esta evaluación se puede hacer de manera tan objetiva como uno quisiera, pero sí se requieren de todos los elementos disponibles para que esto se dé. A partir de eso, esta evaluación va a obligar necesariamente a un punto en el cual se tienen que tomar decisiones. Las decisiones pueden ver con diferentes elementos. Uno, el más común, tiene que ver con la reingeniería. ¿Qué implicaría esto? Observar a través de diferentes mecanismos administrativos cuáles son los elementos que hay que cambiar, cuáles son las partes en las que hay que redefinir para lograr los objetivos que se están planteando. En algunos casos estas decisiones podrían inclusive llegar al grado de desaparecer tal acción o política pública. En algunos otros se considera que esta misma tarea puede ser llevada a cabo por un organismo o bien fusionarlo, en fin. Este es el momento en el cual evidentemente hay un análisis que no solamente tiene que ver con los aspectos técnicos, que es lo que habíamos comentado, sino evidentemente también tiene que ver con los elementos generales de la política pública. Evidentemente hay actores políticos, hay una serie de intereses partidarios, hay un tiempo específico para los momentos entre los diferentes sectores sociales y por supuesto los apoyos y las críticas que pudieran estarse dando alrededor de esta política pública. ¿Sí? Junto con ello, lo que nosotros podemos observar es que hay una política pública puede ayudar en muchísimos aspectos. Evidentemente, se está buscando un beneficio social y nosotros tenemos que atender
a ese beneficio. ¿Cómo se da esto? Primero, reconociendo cuáles son las etapas de nuestro proceso de políticas públicas. Cada una es importante, que es lo que estamos observando ahora de nuevo en pantalla, ¿sí? Y a partir de eso, ¿cómo se pueden articular estos elementos? En algún momento uno debe tener en cuenta que siempre hay una carga hacia uno u otro aspecto, sobre todo en términos políticos, pero eso es de lo más normal. Lo importante es atender a cuáles son los criterios que nos llevaron a implementar o a mantener esta política pública. De esta manera, nosotros podríamos ver cómo se constituye una agenda pública. La agenda pública es un ejercicio básico de relación en este juego social, o inclusive algunos podrían llamarlo como un juego de poder. ¿Qué significa? Básicamente que los intereses particulares compitan y confluyan para la conformación de las políticas públicas. Esto, aun y cuando alguien pudiera verlo como un elemento no agradable, no deseado, no necesariamente es así, ya que es natural en un proceso democrático este juego de intereses. De hecho, es adecuado que se diriman en una arena con reglas institucionales y no que se vayan por caminos alternos que pudieran afectar el desarrollo adecuado de los procesos gubernamentales. A partir de eso uno tendría que analizar cuáles son los factores que están condicionando la riqueza de la discusión social. Por supuesto, tiene que ver factores que implican educación, acceso a Internet, la falta de representatividad en los medios de comunicación, el lobbying, ¿sí? La movilización de la opinión pública. Esto es muy importante porque en el ejercicio público se debe tener en cuenta que no necesariamente quien hace más presión tiene mayores razones. Si bien es cierto, tiene mayores elementos para colocar sus intereses en la agenda pública, no significa que sea la política más adecuada. Pero esto tampoco debiera preocuparnos, sino más bien entenderse. La participación es un elemento que se distribuye de una manera bastante heterogénea. A partir de eso, nosotros podemos entender que hay una relación constante entre lo que implica el sistema político, las elecciones y, por supuesto, una política pública. Debemos tener en cuenta que finalmente los partidos ganan elecciones con una serie de propuestas. Estas propuestas, en el caso del partido ganador, tienen que llevarse a cabo y verse reflejadas en estas que comentamos, nuestras políticas públicas. Entonces, nosotros observamos aquí que hay un natural deseo de quienes están atendiendo al partido político por llevar a cabo este ciclo de políticas públicas con la orientación con la que finalmente se comprometieron. Ahora, la participación, por supuesto, no nada más se da en elecciones, ¿sí? Por supuesto que tienen otros escenarios en los cuales nosotros vamos a estar observando esta conformación de la agenda pública y por supuesto habría que entender que el propio gobierno tiene sus dinámicas. ¿Por dónde uno tendría que analizar este sentido de las políticas públicas? Básicamente tiene que empezarse con la información. Si bien es cierto, hemos visto de manera general los procesos de estas políticas públicas y cuáles son los factores que intervienen, debe decirse que uno de los elementos básicos, no solamente en las políticas públicas, sino en las decisiones gubernamentales, tiene que ver con la información. Antes de tomar cualquier decisión en torno a este ciclo de las políticas públicas, debe tenerse información. A partir de esto, nosotros vamos a observar que las políticas públicas tienen una serie de beneficios importantes. Ahora estamos viendo en pantalla cómo esto proporciona información acerca de las necesidades, prioridades y capacidades de las comunidades o sectores involucrados, ¿sí?
Esto evidentemente puede incrementarse. Si bien habíamos comentado que se requiere de información, la participación puede mejorar definitivamente la gestión pública. De la misma manera, la participación puede ayudar a que los programas puedan ser adaptados a las necesidades locales, lo que en definitiva favorece un mejor uso de los recursos. Al mismo tiempo, la entrega de los servicios puede ser de mejor calidad y atender también esa demanda de una manera más adecuada. Junto con ello, permite movilizar recursos locales y además permite utilizar y mantener las instalaciones y los servicios gubernamentales. Como se puede ver, y esto es muy importante en los nuevos paradigmas de la nueva gestión pública, las políticas públicas no tienen que ver solamente con un actuar del gobierno. Eso sería una visión bastante limitada de lo que se tiene que hacer. En los hechos, lo más importante es lograr que la sociedad se involucre en la definición de estos elementos. Si no se logra involucrar a la sociedad, inclusive ante una política pública que pudiera ser adecuada, si no se tienen los consensos, si no se tienen los apoyos necesarios, evidentemente hasta una política pública bien planeada podría fracasar. Muy bien. De manera general, esto es lo que nosotros hemos observado en esta primera unidad sobre las políticas públicas. Vamos a hacer un regreso para entender básicamente cuáles son los puntos básicos. Lo primero que estamos entendiendo es qué es una política pública y la estamos viendo como un instrumento del gobierno para llevar a cabo una serie de elementos que fueron propuestos en algún momento en campañas que tienen que ver con intereses de diferentes sectores, pero que finalmente se materializan a través de un instrumento público. Habrá que decir que estas políticas públicas deben de tener una serie de elementos que permitan entenderlas y entonces nosotros observamos que estas políticas públicas son muy sanas en términos de las discusiones, de precisar diferencias, de vincular los temas a soluciones más amplias, de la participación efectiva. También al mismo tiempo estábamos analizando las características de una política pública adecuada y junto a ello observábamos el ciclo de las políticas públicas. Evidentemente se requiere de un proceso de acopio de información, de diseño, de gestión, de implementación y después de eso un análisis para evaluar y tomar las decisiones que sean adecuadas. ¿Sí? De esta manera nosotros estamos observando en esta primera unidad los elementos básicos con los cuales estaremos trabajando para el propio análisis de las políticas públicas y asimismo el diseño y la evaluación de las mismas. Muy bien, pues muchísimas gracias por su atención.